Como todos los lunes en Mercado Visión, David Miazo, estrategias al grano. David querido, gracias por estar, bienvenido, buen Gracias. día. Siempre un gusto compartir acá contigo. Igualmente, un placer para nosotros. ¿Qué se cuenta? Bueno, todo muy bien, ha estado todo relativamente tranquilo. ¿Eh? Hemos estado con precios del dólar relativamente tranquilos, las tasas todavía altas, pero más o menos estabilizadas. Los precios de los granos, que también más o menos han estado relativamente estables en estas últimas semanas. Y bueno, vamos a ir al grano de cómo estamos viendo la comercialización. Vamos, nos metemos. Bueno, veníamos charlando en las últimas semanas respecto a los restos que pueden tener los productores todavía de soja o maíz. Gran parte de los productores ya llegan a esta época total muy descargados, sobre todo con soja, que tuvieron mucho incentivo a vender con la eliminación temporal de retenciones de septiembre. Pero algo queda. Veníamos diciendo, es momento de vender, no hay que esperar más. A Ujú, medida que nos acerquemos a la cosecha, los precios van a ir bajando y van a ujú. ir empalmando con lo que veníamos viendo de precios de cosechas y eso ya empezó a bajar. Vimos el maíz de los 190, 200 dólares que teníamos con entrega corta a los 185, 183 dólares esta última semana, y la soja de los 340 y algún dólares a los 330 y algún dólares estos últimos días. Incluso con esa baja, seguimos diciendo, tenemos que llegar a fines de febrero con nulo stock. Tendríamos que haber vendido todo porque ya empalmamos con la nueva cosecha. Entonces, si todo se mantiene como está hoy, como las perspectivas que tenemos hoy, lo que no vendimos hasta ahora no tiene sentido venderlo hasta septiembre, octubre, Claro. ¿no? Entonces, por ahí no tiene tanto sentido esperar teniendo tan cerca la Si te cosecha. dormiste, seguí durmiendo. Exactamente, sí, sobre todo cuando estás en un contexto internacional de un mercado muy ofertado. Ah, Un cosechón, según el último informe de Luzda, en Estados Unidos de maíz, una cosecha de nuevo récord de Brasil de soja. Entonces estás en un mercado internacional bastante ofertado, con stocks que vienen un poquito más arriba que la campaña anterior. Entonces eso no nos tracciona muchos factores alcistas. ujú. Entonces, bueno, una campaña que en principio no es alcista, es más bien un poquito bajista porque está muy ofertado, no tiene tanto sentido esperar y ya cuando entramos en periodo de cosecha. Eso con lo que hay de la campaña vieja. Eso con lo que hay de la campaña vieja. Y cierta preocupación por lo que viene, digo, porque estás mencionando un cosechón de maíz en los Estados Unidos, el que se proyecta, y una cosecha de más de 180 millones de toneladas de soja en Brasil. Impacta ese solo dato, David. Claro, esos dos datos impactan con una China que no tracciona del todo, bueno, ya metido en los precios un poco lo que es el consumo para biocombustibles, tanto en Estados Unidos como también en Brasil. Entonces, sin nuevos drivers que empujen mucho hacia adelante, sí en soja, con el mayor crashing en Estados Unidos, pero digamos, ya de alguna manera metido en los precios. Trump, en medio de todo esto, tratando de meter algún tuit que le dé algún sostén de precios a la soja, anunciando que China se comprometería a comprar, pero eso es coyuntural, no es estructural, porque digamos, China este año va a consumir X cantidad, así sea que se la Sí. compre a Estados Unidos, se la compre a Brasil. De hecho, justamente ahora empieza la cosecha brasilera y empieza a demandarle más a Brasil que lo que le venía demandando a Sí. Estados Unidos. Y daría la Entonces, impresión que por dinámica y, bueno, una cuestión de afinidad político-comercial, Brasil está más cerca de China que los Estados Unidos de China. No desde lo sí, geográfico. ahí después también está ese tire afloje de la guerra comercial con China, de que China se compromete. La verdad que si vos me preguntás, che, yo soy China, ya consumo X cantidad de soja, no me hace nada comprometerle X cantidad y se la voy a comprar a Estados Unidos, o sea, no. Pero bueno, es eso, digamos, el consumo, la demanda está dada Ujú. para esta campaña, por lo menos en China. Entonces es simplemente una cuestión que no me cambia la demanda global de soja en ese caso. Entonces, por eso estamos en un mercado más bien tirando un poquito más a bajista después de fines de octubre, noviembre del año pasado, que habíamos tenido alguna esperanza
de un mercado un poquito más alcista. Teníamos alguna esperanza que la debilidad del dólar, que la vimos Sí. con los precios de los metales volando, el precio del petróleo recuperando, los precios de las monedas emergentes recuperando contra el dólar, porque el dólar se está debilitando, que algo de eso se transfiera al precio de las commodities. Todavía es un signo de pregunta, que por el momento no ha sucedido del todo. Así, pero bueno, ahí nos queda alguna esperanza por lo menos. Bueno, ojalá Dios quiera que aparezca algo de esperanza en todo esto, ¿no? Tal cual. Porque este, l- los, este, los incentivos como para que el productor vea en el futuro inmediato o en el futuro mediato, si se quiere, la posibilidad de que se revierta esta tendencia de precios chatos, por lo menos los fundamentales del mercado no los aportan hoy en día. Tal cual. Y eso ¿Eh? nos lleva a la nueva campaña, ¿no? ¿Qué hacer si ¿Qué tomamos... hacer? Claro, ¿qué hacer? Si tomamos o no tomamos cobertura, si tomamos o no tomamos precio para la nueva campaña. Y si querés arrancamos con el maíz, que tenemos $180 abril, un poquito por encima julio, para lo que es maíz temprano y maíz tardío. Tenemos que ver cómo sigue el clima, ¿no? Para ver las expectativas de lo que va a ser la cosecha argentina. Pero dado este contexto internacional, con un precio FOB cerca de los $185, precios de Chicago cerca de los $180, en principio los $180 que estamos viendo hoy en el mercado de futuros argentino es un buen precio. ¿No? O no es mal precio. Venimos de hace un par de días de haber podido vender a 200 lo disponible. Por eso creemos que 180, si bien no te puede llegar a entusiasmar demasiado, para este contexto es un precio relativamente bueno, por lo menos para los compromisos que tengo para cosecha, ¿no? Vencen las tarjetas agro, vencen los canjes, vencen los seguros, tengo que pagar la cosecha, vencen las cuotas eventualmente del financiamiento que he tenido con proveedores. Bueno, para todos esos compromisos que se juntan entre mayo y julio normalmente para gran parte de los productores, no es un mal precio para ponerle precio, sobre todo En si hay 180 tomarías cobertura con el maíz vos. Sí, para por lo menos lo que tengo compromiso. Ujú. Siempre, a ver, después depende cómo esté el mercado, si está así, si está bajista, pero siempre salirme de la cosecha es lo mejor, ¿no? Pasarme a tratar de comercializar en el segundo semestre o en el verano. Mientras más me alejo, más resultado tengo. Y por ejemplo, tanto en maíz como en soja, pasarme de abril-mayo a noviembre-diciembre me da hoy, con los precios de hoy, un 5% de diferencia en 7 meses, que anualizado es un 8,5%. Digamos, ese es el rendimiento que tengo de salirme de la cosecha. Después sí tengo mayor costo por el embolsado en principio. Bueno, hay que ver cómo lo negocio, si lo entrego con precio fijar, pero eventualmente si lo embolso tengo el costo del embolsado, pero después, en general, en el segundo semestre tengo menores costos de flete. Claro. Que también me ayudan a compensarme ese mayor costo. Entonces, la norma es, de nuevo, después puede estar en un mercado bajista que la norma no aplica, pero la norma es salirme de la estacionalidad de la cosecha. Pero para lo que sí o sí necesito liquidez, 180, creo que el maíz es buen precio, y algo parecido también leemos para soja en los $318 que estamos viendo hoy en el mercado para mayo, 326 para julio, y se dispara un poquito más en el segundo semestre, porque ahí en soja se nos mete la esperanza de alguna baja adicional de retenciones. Vos calculás que cada punto de baja de retenciones Todo el mundo son habla de cerca de eso, ¿eh? $4. Es como que lo da por descontado el mercado Sí, eso. yo digo esperanza, la verdad que no sé, uno lo ve en el mercado futuro, tiene alguna cuestión, pero bueno, es esperanza, el gobierno se comprometió a seguir reduciendo, nos ha acostumbrado a julio en la Expo de Palermo, Palermo Milei suele con buena ser, sí. noticia. Entonces, bueno, por Una- eso le digo esperanza. Pero bueno, más allá de esa esperanza, los 318, $319 que venimos viendo estos días para soja mayo, también es buen precio para lo que sea que tengamos compromisos que cubrir, ¿no? De nuevo, después, pasarme al segundo semestre de por sí normalmente funciona, y si a eso le agregas alguna esperanza de algún puntito de retenciones, con más razón. Entonces, eso diría, soja y maíz, las conclusiones son las mismas, vender, tomar precio para el cubrir los compromisos que tengamos. Preferiría tomar un poquito más de maíz que de soja
por la esperanza que tenemos al medio. Después eso cada uno lo sopesará, porque no es información, esto es, Sí, es sí, expectativa. expectativa en función de los datos que estás manejando, ¿no? Exactamente. Bueno, a tenerlo en cuenta, un poquito más de maíz que de soja para tomar cobertura ahora, ¿no? Sí, y después con el maíz, esto también el tema de los $180 abril, también entra el clima, ¿no? Lo climático. Veníamos hasta hace 3 semanas, 4 semanas, con una muy buena expectativa que con más razón había que tomar Bien. cobertura, porque si se te llega a inundar el mercado, va a ser difícil conseguir precio. Esas expectativas fueron bajando estas Sí. últimas semanas, con muchos días, varias semanas sin lluvias en buena parte del área productiva. Bueno, que se inunde el mercado de maíz ya no es tan cierto, pero por el momento, y esperemos que no sea así, por el momento no va a haber escasez, Tal cual. ¿no? Entonces, Hay un recorte de lo récord que se iba a levantar, exactamente. pero veníamos de una potencialidad récord. Exacto. Baja un poco esa potencialidad. Exacto. Entonces, No vamos camino de la escasez, bajo ningún concepto. esperemos que no. No. Gracias, David, como de costumbre, ¿eh? Un gusto estar acá. Un placer para nosotros. Estrategias al grano con David Miazo aquí en Mercado Visión. Pausa breve, ya volvemos.